de esta cisura llamada cisura longitudinal, porque miren, cuando ustedes veían cortes, bueno, ahora en electiva, que están viendo corte longitudinal o corte sagital, miren, entonces por eso se llama cisura longitudinal. También recibe otro nombre, que va más acorde con lo que ella hace, que es la cisura interhemisférica, o sea, la que está entre los hemisferios, ¿sí? Eso me va a dar un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en lóbulos. O sea que el derecho tendrá 5 lóbulos y el izquierdo tendrá 5 lóbulos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es comprender cómo todas nuestras respuestas motoras son productos de interacciones neuronales ocurridas en zonas específicas del cerebro, que están presentes en todas las actividades que desarrollamos nosotros a diario. Entonces miremos, ahí tenemos un hemisferio cerebral derecho, que es este que tenemos aquí. Este es el hemisferio cerebral derecho. Y cada uno, miren, consta en este. Aquí vemos 4, pero en realidad son 5. Esto no es un lóbulo, esto verdecito, este es el cerebelo. Estos lóbulos van a tomar el nombre del hueso del cráneo que los cubre. En el caso esto es anterior, pues entonces aquí está el hueso frontal, este está cubierto por los parietales, se llama lóbulo parietal, este por el occipital, entonces el lóbulo occipital, y este por el temporal, lóbulo temporal. Existe un cuarto lóbulo, que se acuerdan la vez pasada hablamos de él, que es el lóbulo de la ínsula, que estaría aquí. Si nosotros tomamos esta cisura de Silvio o surco lateral, vamos a encontrarlo en esta zona, que es donde está el sistema límbico también ubicado. Aquí vemos las cisuras, el surco central, llamado antiguamente cisura de Rolando, surco lateral, llamado antiguamente cisura de Silvio, y el surco parieto-occipital o cisura parieto-occipital, o también conocida como cisura perpendicular externa. Allí tenemos los lóbulos. Miren, aquí tendríamos el surco central o cisura de Rolando, y aquí estaría el surco lateral o cisura de Silvio. Aquí estaría la cisura perpendicular externa o parieto-occipital, y me está dividiendo en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Recuerden que esto de abajo es un hemisferio cerebeloso. Es cerebelo, no es un lóbulo. Hablemos del lóbulo parietal. Ya desde la semana pasada vimos que el lóbulo parietal se encargaba de todo lo que era el sentido del tacto, lo que era la propiocepción, ¿se acuerdan? Todo lo que es la parte somestésica. Incluía propiocepción, tacto fino, tacto grueso, temperatura, dolor, ¿sí? Todo esto se encarga el lóbulo parietal. Gracias a eso, él tiene unas características especiales, por ejemplo, la estereognosia, que es la capacidad que tenemos de reconocer los objetos por medio de nuestro tacto. Miren aquí, la señorita tiene una venda en los ojos, sin embargo le dan un objeto y ella por tacto grueso dice, bueno, esto es un objeto, tiene un peso, es un objeto rectangular, ¿sí? Pero por tacto fino puede decir que es una calculadora. No vayan a pensar que es un celular, es una calculadora lo que ella tiene. Y tenemos otra facultad que también nos la permite desarrollar a través del lóbulo parietal, lo que es el sentido del tacto, como es el conocimiento de la forma de nuestro cuerpo y de la posición de cada una de nuestras partes en cada momento. Esto nos permite entonces que nuestras articulaciones, ¿se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Que decíamos que nuestras articulaciones son capaces, nosotros con los ojos cerrados somos capaces de decir si nuestras articulaciones están contraídas, si están, por ejemplo, si están en flexión, si están en extensión. Podemos decirle a alguien, mira, ráscame, que me rasca en el quinto dedo del pie, el dedo pequeñito. Entonces la persona empieza a rascar, dice, no, 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 más arriba, más abajo. Lo puedes dirigir sin estarlo mirando. Eso se denomina autotopognosia. Somos capaces de que si alguien nos escribe, nos coloca una letra en la espalda, ¿sí? Somos capaces de decirle qué letra hizo. En la piel nos hace así, con el dedo nos hace como si nos dibujara una letra, y somos capaces de decirle, me dibujaste tal letra, sin estarlo viendo porque eso está en la espalda.
Entonces eso se denomina autotopognosia y es bien importante porque eso le da a nuestro cuerpo conocimiento real de toda nuestra área corporal en cada segundo de nuestro día a día. El lóbulo frontal se encarga de lo que es el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la cognición, parte del lenguaje también. Ahí se encuentra el área de Broca. Entonces, miren, todo lo que podemos aprender va para el lóbulo frontal. Todo lo que aprendan hoy, cuando estén en el día del parcial, van a utilizar el lóbulo frontal, dándole al lóbulo frontal. Bueno, algunos utilizarán otros utilizarán también de pronto el temporal, para ver quién les dice algo por ahí también. Lóbulo frontal, entonces ahí encontramos el área de Broca, ¿se acuerdan? Que hace parte de las áreas del lenguaje junto con Wernicke, pero Wernicke no está en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal nos permite las funciones ejecutivas, nos permite dirigir nuestra conducta hacia un fin. Y entonces para llegar a ese fin, eso va a comprender lo que es la atención, la planificación, la secuenciación, la reorientación de nuestros actos, porque conforme vamos acercándonos a esa meta, a ese fin, vamos aprendiendo de cosas que nos suceden, tanto cosas buenas como errores que cometemos, los aciertos que tenemos y los errores que cometemos, y de ellos vamos aprendiendo y vamos reorientando, o sea, vamos cambiando las cosas, decimos, no, ya por aquí no puedo, me voy para este lado. Eso hace el lóbulo frontal. El lóbulo frontal entonces me ayuda a enfrentar lo que es la vida, lo que es el mundo. Y conforme van pasando los años, las personas cada vez más son como este señor que está aquí, que pareciéramos que tuviéramos, miren cuánto tiene, 2, 4, bueno, 5, aquí le faltaría otro brazo, 6 brazos, ¿verdad? Miren que él está haciendo yoga, se está relajando, pero además de eso está haciendo dinero, pero además de eso está haciendo ejercicio, está contestando una llamada, está atendiendo a su familia y está arreglando su casa también. Entonces, miren cómo todas esas funciones las está realizando al mismo tiempo. Anteriormente, nuestros padres, nuestros abuelos, era más difícil que hicieran varias tareas al mismo tiempo. Había algunos que sí, pero la mayoría de las personas no. Por el contrario, en esta época moderna, la mayoría de las personas, sobre todo los chicos, lo pueden hacer. Y entonces a veces no los comprendemos, los padres no los comprenden, los profesores no los comprenden, porque ellos no están prestando atención, supuestamente, no están mirando fijamente para poder prestar atención, pero están comprendiendo. Y entonces esos chicos los pasan, de pronto el profesor se enoja y lo pasa al tablero y dice, vaya ya, y hablen lo que yo estaba diciendo, y el pelado viene y le dice todo, así como le estaba diciendo, y como él lo ve y le da hasta un ejemplo, y entonces el profesor queda como así, si tú no estabas prestando atención. Y entonces le dice, yo sí estaba prestando atención, lo que pasa es que yo puedo prestar atención allá y puedo prestar atención acá. ¿Ok? Entonces esas cosas ya suceden gracias a nuestro lóbulo frontal. El lóbulo occipital, por el contrario, se encarga de lo que es la visión, las imágenes, la proyección de imágenes, el reconocimiento espacial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo así el reconocimiento espacial? Pues cuando miramos, no miramos solamente un objeto, sino que miramos todo lo que está alrededor. Lógicamente, nosotros nos enfocamos en un objeto. Ejemplo, usted está en la playa y quiere tomarse una foto. Y entonces le dice, oye, toma una foto, toma el celular, toma una foto. Y usted se toma la foto, pone una pose bien bonita y le toman la foto. Pero resulta que detrás de usted hay un espacio que está cubierto por otras personas y ahí hay un gordo que estaba allá detrás de usted que se está, no sé, que tiene el pantalón abajo así y entonces él se está subiendo su pantalón. Y así sale usted en la foto con su pose bonita y el señor allá al fondo. Cuando miramos, lógicamente hacemos lo mismo, tomamos una foto de todo el reconocimiento, hacemos un reconocimiento del espacio en donde aplica nuestro campo visual, porque nosotros tenemos un campo. O sea, miramos y tenemos un campo. Hay cosas que nos quedan en puntos ciegos, porque no podemos verlas porque el campo no llega hasta allá, nuestro campo visual. Pero todo lo que está dentro del campo, estamos tomándole una fotografía y esa fotografía nos está permitiendo mm, que, eh, que veamos todo el espacio
hagamos un reconocimiento de todo el espacio. Entonces, al final terminamos desechando la foto porque miramos y nos damos cuenta, pero todo lo que vemos, siempre hay cosas que están en ese campo. Lógicamente tenemos enfocada la visión en algo, pero hay un campo detrás. Por eso muchas veces usted comienza a recordar y dice, oye, me ven acá, ese día yo sé, y no sé quién sitio iba pasando por allá. Usted lo empieza a mirar como, como en esas cámaras de video que están tomando, sí, están tomando tu casa, la terraza de tu casa, pero como tienen un campo visual, algunas de 360, otras de 180 grados, entonces logran tomar la calle. Y entonces cuando a alguien allá le están haciendo algo, algún daño, como está la situación ahora, queda grabado en la cámara, pero la cámara no está diseñada para eso. Usted puso su cámara en su casa para ver lo que es su terraza, pero sin embargo, por lo del campo, está mirando eso. Y muchas veces eso sirve para encontrar culpables o saber qué le sucedió a una persona. Entonces, fíjense, así pasa con nuestra visión. Lo que pasa es que como estamos enfocados en el objeto que queremos mirar, entonces no vemos el resto de cosas. Ahora, el lóbulo occipital nos da también lo que es la discriminación de colores. Entonces podemos ver en colores gracias a las células que están ahí en la retina, los conos y los bastones, ¿verdad? Nos ayudan a poder ver en colores. También nos ayuda a la discriminación de movimiento, y esto es bien importante porque a través de la visión entonces nosotros podemos discriminar los movimientos y eso nos lleva a predecir el futuro. ¿Ok? Puede predecir el futuro, sí, pero un futuro inmediato, unos segundos. Tampoco es que va a decir, no, mañana va a pasar esto, o el sábado me voy a ganar el baloto, no, nada de eso. Pero usted puede predecir el futuro, lógicamente en segundos. ¿Cómo así, profesor? Bueno, cuando alguien, por ejemplo, un arquero de un equipo, le disparan al arco, él predice hacia dónde va el balón. Comienza a mirar la trayectoria del balón, discrimina su movimiento y decide lanzarse hacia dónde va ese balón. Algunas veces el balón va mucho más rápido y entonces él llega muy tarde. Otras veces él puede llegar muy rápido y el balón llega muy tarde y logra meterse también el gol. Otras veces él logra acertar el movimiento, pero, entonces entran algunas fuerzas físicas como el viento y el balón hace, y lógicamente el golpe que le dio la persona por donde le golpeó, y entonces hace las famosas curvas, que sí, que la persona pues discriminó el movimiento, o sea, predijo el futuro hacia dónde iba ese balón, y él se lanza hacia allá, pero por esas cosas del viento y el golpe como se le dio, lo que le llaman chanfle, no sé, un golpe, el estilo de pegada del jugador, hace que el balón entonces coja una curva, haga algo que no debería hacer, o sea, o que no debería hacerlo tan fácilmente, y lo logra hacer, y entonces eso ya le cambió lo que era la discriminación del movimiento a ese arquero que estaba viendo esto, ¿ok? Entonces, fíjense que sí podemos discriminar el movimiento, podemos predecir algo de futuro. El lóbulo occipital entonces descifra los impulsos eléctricos que le envía la retina. ¿Por medio de quién? Por medio del nervio óptico, segundo par craneal, interpretándolo y mostrando una imagen. Y esta imagen que llega, en el lóbulo occipital existen unos centros que se encargan de procesar las imágenes. Hay uno que sí llegó la imagen y hay otro que se encarga de tomar las imágenes que tenemos guardadas en nuestra memoria, ya en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es el encargado de la memoria. Y, y allí viene y compara las imágenes y dice, ah, esta imagen ya yo la conozco, esto es esto. Por eso cuando nosotros vemos una imagen por primera vez, nunca la hemos visto, no tenemos idea de qué es, pero podemos describirlo, podemos compararlo con otras cosas y entonces decimos, eso parece tal cosa, parece que fuera un no sé qué, empieza uno a definirla así, como eso parece y le da como eso de que se parece a otra cosa, porque no tienes todavía la imagen guardada en tu memoria y lógicamente no sabes qué es. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo comparamos eso enseguida con las imágenes que tenemos guardadas. Pero lógicamente, eso son velocidades ultra rápidas.
El lóbulo temporal, por el contrario, se encarga, en general, se encarga de lo que es el sonido, los olores y los sabores. Ahí tenemos el conducto auditivo, tenemos aquí el pabellón auricular y cómo entran las ondas sonoras, golpean el tímpano que está aquí. Eso hace vibrar la cadena de huesecillos, que a su vez va hasta la ventana redonda, toca los canales y la linfa que está aquí y estimula al utrículo y el sacro y estimula lo que es el órgano de Corti, que es quien recepta ese sonido, quien lo transforma en impulsos eléctricos y lo envía al cerebro a través de el nervio auditivo, octavo par o vestíbulo coclear, como usted le quiera decir. Y entonces es procesado en lo que es en el área temporal, en el lóbulo temporal, y ahí es procesado junto con los sonidos que ya hemos escuchado, se buscan en la memoria y entonces decimos, oh, es agradable el sonido o no, es un sonido horrible. ¿Sí? Los sabores, bueno, con los sabores ocurre algo parecido. Eh, para recordar que la lengua se divide en 3 tercios y los 2 tercios anteriores, o sea, los sabores ácido, salado y dulce, son receptados a través del sexto par, que es el facial, el nervio facial. La rama sensitiva del facial, porque el facial es un nervio mixto, entonces la rama sensitiva se encarga de lo que es los sabores. Pero los sabores ácido, dulce y salado. El sabor amargo, por el contrario, está en la parte posterior, en el tercio posterior de la lengua, en esta zona, donde están las papilas caliciformes. Eh, Hoy conocidas como foliadas también. Estas eh, me recetan el sabor amargo. Y esto lo hacen a través de la rama sensitiva del noveno par, que es el glosofaringeo. Su rama también es un nervio mixto, entonces tiene una rama sensitiva y una motora. La sensitiva entonces se encarga de esto, ¿ok? De la percepción del sabor amargo. Los olores, pues, son captados a través de este nervio, que es el primer par craneal, el nervio olfatorio, que ya vimos que él se deposita en esta zona, en la lámina cribosa del etmoides allí. De hecho, gracias a esa criba, o sea, esos huequitos que tiene esa lámina en el etmoides, es por donde entran estos filamentos nerviosos que se van a acoplar aquí en esta zona superior de la cavidad nasal, que se va a conocer como pituitaria amarilla y que corresponde a lo que son los órganos receptores de los olores. Luego eso nos va a tomar esa sustancia química que ingresó aquí y que el aire le ayudó a ingresar y la va a tomar y la va a convertir en impulsos eléctricos que va a receptar el bulbo olfatorio, que es esta parte más ancha, y la va a llevar a través del tracto olfatorio, que es esta parte delgada, y luego iría a lo que son las cintillas olfatorias, que son dos, y de esa manera llegaría hasta la zona donde se va a percibir, que es a nivel del temporal, del lóbulo temporal. Aquí participa mucho este sentido, que es el sentido del olfato, es uno de los sentidos más antiguos, más primarios o primitivos con los que nacemos. Por eso los animales lo tienen bastante desarrollado en su instinto animal. Y este es un sentido que nos permite recordar muy fácilmente muchas cosas. Cuando percibimos un olor que conocemos, es rápido que nosotros, la imaginación se nos va, nos vienen hasta visiones y todo, porque esto está conectado, porque es un sentido, el sentido más básico que tenemos, el sentido más primitivo que tenemos, es este, ¿ok? En cuanto a lo que es percepción y memoria. Él está conectado directamente con el hipocampo. Y recuerden que el hipocampo maneja lo que es la memoria, tanto memoria reciente como memoria tardía. El hipocampo tiene una particularidad, que él es capaz de, de decidir qué recuerdo guardar y cuál no, según los gustos de cada uno de nosotros. ¿Okay?
Bueno, seguimos con sistema nervioso. Voy a mirar acá que alguien me escribió, pero no había podido mirar porque no quería salirme de... Y Güete ya se encuentra en la clase bien, Güete. Seguimos por acá. Vámonos con sistema nervioso periférico. Recuerden que el sistema nervioso periférico es ese sistema que me está conectando al medio externo y al medio interno con el sistema nervioso central. Lo hace a través de nervios, ¿verdad? Los nervios son reuniones de axones, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Y los ganglios y hacen parte de lo que sería la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se llama sustancia blanca. En el sistema nervioso central la sustancia oscura se denomina sustancia gris y está formada por reuniones de cuerpos celulares de neuronas, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico hay también sustancia gris, pero acá esa reunión de cuerpos celulares de neuronas que me forman la sustancia gris va a recibir el nombre de ganglios nerviosos. Entonces, fíjense, los ganglios nerviosos son reuniones de cuerpos celulares de neuronas y los nervios son reuniones de axones. Quiere decir que esa es la manifestación de la sustancia gris y la sustancia blanca, pero en el sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso periférico está dividido en un sistema somático, soma-cuerpo, ¿verdad? Y un sistema autónomo o vegetativo. El sistema somático está constituido por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos o espinales. Eso me forma el somático. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo está formado por dos subsistemas, un simpático y un parasimpático. Denme un segundo. Listo. Estaba buscando el agüita. Aquí tenemos los 12 pares craneales. Entonces, mírenlo en esta tablita. El 1, como ya dijimos, el olfatorio, que me transmite impulsos olfatorios. El 2, el óptico, que me transmite impulsos visuales. El motor ocular común, o también conocido como oculomotor, me va a inervar los músculos que me dan movimiento al ojo, pero no a todos, sino a una parte de ellos. Me inerva al músculo recto superior, al recto inferior y al recto interno. ¿Ok? Esos son los que me va a inervar. Entonces me va a permitir echar el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, hacia la nariz. Y como cuando junto los ojos, ¿sí? Como el cuarto es el patético o troclear. También es un músculo motor y se va a encargar de inervar el músculo oblicuo superior. Este oblicuo superior tiene una característica especial, que tiene una poleíta, que se acuerdan allá en, en el hueso frontal, en la parte de la órbita del hueso frontal, en su cara anterior. Bueno, algunos le dan nombre de cara inferior porque es la cara orbitaria. Y ahí aparece la fosita troclear, ¿se acuerdan? Esa entonces le ayuda a hacer ese gancho para que este músculo oblicuo superior pueda engancharse de esta manera. Este me permite echar el ojo hacia abajo, ¿sí? Y hacia un lado, hacia afuera, hacia la parte externa. Tenemos también el trigémino, que es el quinto. Bueno, vamos a volarnos el trigémino un momentito para salir de estos. El sexto par es el motor ocular externo. Y entonces otro que se encarga del músculo que nos falta. Hasta el momento nos está faltando echar horizontalmente el ojo hacia afuera. Y quien se encarga de eso es el motor ocular externo. ¿Listo? Nos ayuda a echar ese ojo hacia afuera. También se conoce como abducen.
y lo que inerva pues es al músculo recto externo del ojo. Entonces fíjense que el tercero, el cuarto y el sexto se encargan de lo que es los movimientos oculares. Por eso cuando uno los explora en el examen físico, explora los tres de un solo. Pone a moverle al ojo arriba, sígame un bolígrafo, lo que usted tenga en la mano, sígame el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia dentro y hacia un lado. Entonces usted dice, epa, sí, están funcionando bien. Y el patético hacia abajo y afuera. El quinto par, que es el trigémino, entonces este señor es mixto, es un par mixto, o sea que tiene tiene una vía sensitiva y tiene una vía motora. Lógicamente, la vía sensitiva se encarga de lo que es las sensaciones, sensibilidad termoalgésica de la cara, o sea, dolor, temperatura en la cara. Y en su parte motora se encarga de los nervios de se encarga de los músculos de la masticación. El sexto par, bueno, ya lo vimos, el séptimo par es el facial. El séptimo par facial se encarga de lo que es también mixto, entonces se encarga en su rama sensitiva, se va a encargar de lo que son los 2/3 anteriores de la lengua, que ya lo vimos, y ahí me va a percibir el gusto, el sabor dulce, salado y ácido. Mientras que ahorita veremos el noveno, que se encarga del otro sabor amargo. Y en su parte, en su raíz motora, se va a encargar de los músculos faciales, los músculos de la cara, los músculos de la mímica, todo eso que ustedes van a ver en electiva, todos esos músculos que nos dan la expresión facial, por eso es que se llaman de la mímica. Y también se encarga de lo que son las glándulas lagrimales y de las salivales. ¿Okay? ¿Cuáles salivales? Las glándulas sublinguales y las submaxilares. El octavo par es el vestíbulo coclear, que solo se va a encargar de transmitir los impulsos auditivos y va a participar en el equilibrio junto con el cerebelo. El glosofaringio, bueno, se llama vestíbulo coclear o auditivo también. El glosofaringio, que es el noveno par, se va a encargar del sabor amargo, o sea que inerva sensitivamente, es mixto, ¿sí? Se va a encargar de lo que es la percepción del sabor amargo, el tercio anterior posterior, perdón, de la lengua, que es donde se percibe el sabor amargo en las papilas caliciformes. También en su parte motora se va a encargar de los músculos, de darle movimiento a los músculos de la faringe, a lo que son los constrictores de la faringe superior, medio, inferior, y a los músculos que están ahí acompañándolo. Y también va a inervar a la glándula, a la glándula salival mayor que nos falta, que es la parótida. Entonces inerva también la parótida y ayuda a la secreción de la parótida en su parte motora. Tenemos el noveno par, que es un músculo, es un nervio, perdón, un nervio mixto, ¿sí? Se encarga, miren que su nombre neumogástrico, e inclusive los libros modernos, algunos ya le dan el nombre de cardio-neumogástrico, porque él inerva al corazón, a los pulmones y al tubo digestivo. Entonces, él se encarga de eso en su parte tanto sensitiva como motora. También es conocido como vago. Es bien importante porque él por sí solo constituye el 90% del sistema parasimpático, que después veremos. El onceavo par se conoce con el nombre de espinal o accesorio. Este es un nervio motor, exclusivamente motor, y se encarga de mover lo que son los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, lo que es trapecio también. Y tenemos al doceavo par. El doceavo par es el hipogloso, y este hipogloso inerva lo que son los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, que está inervado por el trigémino, por una rama del trigémino. Este señor hipogloso, que es motor, exclusivamente motor,
Entonces ya saben cómo el motor se encarga de los músculos de la lengua. Bueno, listo. ¿Qué podemos sacar de este cuadro? Cuando uno mira este cuadro saca tres cosas. La primera, que hay unos nervios que son sensitivos. Yo pregunto, ¿cuáles son sensitivos? ¿Quién me dice? Sensitivos exclusivamente. No que sean mixtos, sensitivos exclusivamente. ¿Quiénes son? El oculomotor. Sensitivo. ¿Qué hace sensitivo eso? Ah, me confundí. Ok. Mira que la misma palabra te dice óculo-motor. Ahí te está soplando que es motor. Si de pronto te dijera óculo sensitivo, pero dice óculo-motor. ¿Cuáles son sensitivos? Recuerden, perciben sensaciones, no dan movimiento. Profe, el glosofaringeo. Faríngeo. ¿Oíste? La Glosofaringeo. palabra es faríngeo. Eso, Eso. Pero el eso. glosofaringeo es mixto, no es Ah, exclusivamente ok. sensitivo. Tiene que ser exclusivamente sensitivo. Que Profe, solo el perciba sensitivo. También es mixto. trigémino, Trigémino es trigémino. mixto. Trigémino es palabra esdrújula. Trigémino. Profe lipogloso. Es mixto. Ajá. Profe lipogloso. El hipogloso. ¿Qué hace el hipogloso, corazón? ¿Qué hace el hipogloso? ¿Cuál es la función del hipogloso? Ah, no, mentira. Me confundí. Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? No importa que te equivoques. Lo importante es que aprendas del error. ¿Oíste? No importa. Para eso estás aquí, para equivocarte todo lo que quieras. Pero lo importante es que tú misma reconozcas y aprendas del error. Eso es lo que importa. No lo Profesor, el vuelvas a repetir. olfatorio. El olfatorio, ¿por qué? Porque eso, el olfatorio me mueve la nariz. No, es lo que hace es percibe los aromas, los olores. Ok, va uno. ¿Cuál más? ¿Cuál más es sensitivo exclusivo? El óptico. Profe, el auditivo. El óptico y el auditivo. Ok, ahí están los tres, ¿verdad? Esos son exclusivamente sensitivos. Esos tres nada más. El primero, el segundo y el octavo. O sea, el olfatorio, el óptico y el auditivo. O vestíbulo coclear, como usted le quiera decir. Listo, esos tres son sensitivos solamente. Ahora pregunto, ¿cuáles son motores? Vamos a ver. Exclusivamente motores, solo motores. No mixtos, solo motores. El hipogloso. Ay, sí, el hipogloso, profe. El hipogloso es motor, muy bien. Ok. El espinal. El trigémino. El trigémino, no. ¿Qué le pasa al trigémino? Profe, ese es el músculo de la mandíbula, ¿no? Ahí dice que Ajá. ¿Qué dice? masticación. Ajá, Masticación, que no sí. veo bien. Músculos de la masticación. ¿Y qué dice arriba? Sensibilidad del... Ah, ok. Ah, ok. Listo. No tiene intención de tocarlo. Porfa, tienen ahí el televisor puesto a todo volumen. Entonces, miren, le estoy poniendo SSS, sensitivo, los tres que son sensitivos. Hipogloso es motor. ¿Quién más es motor? Motor. El ocular externo. El espinal, El profe. ocular externo. El espinal y el ocular externo. Muy bien. El motor ocular externo, que es el sexto par. Aquí está. ¿Cuál más? Todavía faltan. El facial. El facial El ocular no. externo. Ya le puse el ocular externo. Ahí tiene la M. Alguien me lo dijo. Me dijo El ocular común externo. también, Ocular ¿no, profe? común. El común también, ok. El Fíjense facial que no, profe. el facial no. Lee el facial. Ahí lo tienes el machete aquí. Lee el facial. Mira el facial. ¿Qué te dice? Te dice SMP. Tiene sensitivo. Tiene también muscular. Profe, el hipogloso. Ya lo pusimos. Mira lo que tiene una M. Y el La vi volcán. la M.
El patético, profesor. El patético, muy bien. Entonces, fíjense todos los músculos, eso del ojo, si él mismo nos decían, ¿te acuerdas? Los 3 músculos del ojo, los que mueven el ojo. Listo, y ahora, ¿cuáles son mixtos? Entonces, los que quedan, vamos a ver, los mixtos. Vamos a poner una X a los mixtos. Trigémino es mixto, tiene sensibilidad de la cara, y también lo que es el Neumogástrico. movimiento. El neumogástrico o vago, el glosofaringio, recuerden, sabor amargo, y además los músculos de la faringe los mueve. El facial, sabor dulce, ácido y salado, y los músculos de la cara. Fíjate, entonces ya ahí los desglosamos. Para eso es que sirve este cuadrito, ¿ok? Ahorita repasamos sobre esto, que es bien importante. Continuamos. Esto expande cada día ustedes allá en la parte clínica, ¿oyeron? Allá cuando están haciendo lo que es examen físico. Bueno, yo les he hecho un cuento. Listo, aquí los tenemos, donde están en su nacimiento. Como ustedes nos dijeron, 10 nacen en el tallo cerebral y 2 nacen por fuera, por encima. Los 2 que nacen por encima son el primero, ¿verdad? El olfatorio, y lo que es el segundo, que es el óptico, que es este que tenemos aquí. Los demás todos son de lo que es el tallo. Unos en el mesencéfalo, otros en la protuberancia y otros en el bulbo raquídeo, que ya lo vimos la semana pasada. Bueno, hablemos un poco de los nervios espinales. Ya también los conocemos, que están formados por 2 raíces, unas anteriores, unas posteriores. Sabemos que las anteriores son raíces sensitivas, las posteriores son raíces sensitivas y que las anteriores son raíces motoras. Ambos emergen de la médula espinal, aquí están saliendo, y son 31 pares de nervios raquídeos o espinales. Existen 8 pares de nervios raquídeos o cervicales, aun cuando son 7 vértebras, hay uno que nace de más ahí sobre T1. ¿Ok? Y entonces son 8 nervios cervicales. Son 12 nervios torácicos, 5 nervios raquídeos, 5 nervios sacros y un par de nervios coccígeos. ¿Ok? Ya sabemos de las intumescencias o abultamientos que tiene la médula y que me va a formar los plexos. Aquí tenemos la formación del plexo braquial, aquí tenemos el plexo lumbar. ¿Sí? Ahí está el esquema del plexo cervical, como miren, va saliendo C1, se va uniendo raíces con C2, C3, C4, y me van formando estas asas, y estos van, miren, para el transverso del cuello, para los nervios supraclaviculares. Este es el plexo del cuello. Cuando hay cervicalgias, esos dolores a nivel del cuello, de la columna vertebral en el cuello, muchas veces los problemas comienzan desde aquí, porque estos agujeros por donde salen, miren, esas raíces, se estrechan por algunas razones, y entonces comienzan a pinzar estos nervios y comienzan esos dolores, la famosa cervicalgia, a veces por trauma, sobre todo ese trauma de que el carro frena así de pronto, el latigazo a veces dice, no me pasó nada, no me pasó nada porque no se coartó la médula espinal, no se fracturó la apófisis odontoides, y entonces usted no está parapléjico, pero hay lesiones que van haciendo mella ahí poquito a poquito. Aquí tenemos el plexo braquial, que está por debajo del cervical, y miren que va con una rama de C4, C5, C6, C7, C8, T1 y T2. Van y se juntan y van a formar estos que son los músculos que el plexo braquial, este plejo nervioso que va hacia el miembro superior y le va a dar inervación a todos los músculos del miembro superior. Quiere decir que si hay un daño a este nivel del plexo braquial, el miembro superior no va a funcionar. En algunos, a los policías, a los militares, se les enseña a disparar cuando alguien está apuntando a la otra persona con una pistola o algo que pueda accionar con su mano. Le enseñan a disparar ahí en el plexo braquial,
en lo que es a la altura del hombro y el tórax, es ahí donde se unen en esa zona para lesionar al nervio braquial, al plexo braquial como tal, y que la persona no pueda entonces utilizar su mano. Fíjate cómo es de importante. Los nervios torácicos, por el contrario, no forman un plexo, sino que salen así directos. Mírenlo cómo van saliendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos plexos torácicos que se denominan como T1, T2, T3, T4, T5. Y van saliendo, miren, y van inervando toda esta zona. Esos son los 12 pares de nervios torácicos. El plexo lumbar, hay raíces de L1, inclusive de T12 dicen que se desprende esta raíz y con L1 se juntan y miren y da una raíz hacia L2. Entonces me van a formar lo que es el plexo lumbar, que va destinado para el miembro inferior. Aquí estamos viendo el famoso nervio ciático, que ahorita lo vamos a mirar acá. Miren en este nacimiento cómo se va dando esto que vemos aquí, que es el nacimiento en L4. Miren, lo verde se va a encargar de lo que es la tibia, de inervar a lo que es el lado tibial, la porción tibial. Y lo amarillo, la porción inervará al final, no aquí, sino allá bien abajo del miembro inferior, va a inervar lo que es la porción tibial. Y de ahí se va a formar este señor de la unión, tanto de esta porción del plexo lumbar con el plexo sacro, van a formar este gran nerviote que está aquí, que se llama nervio ciático, que ustedes han escuchado como este señor molesta bastante cuando se está pinzando, porque miren todas las raíces nerviosas que está tomando, tanto la del plexo sacro, ¿sí? S1, S2, S3, S4, también las de L4, L5, fíjate cómo las va juntando. Bueno, sistema nervioso autónomo. Esta es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo, lo que llamamos funciones autónomas o vegetativas. Miren que él actúa a nivel de varios órganos. Miren, actúa a nivel del ojo, en una parte de él, del corazón, de lo que es los bronquios y los pulmones también, de la piel por este lado, actúa a nivel de los vasos sanguíneos. Miren, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Lógicamente este que tenemos aquí es la división simpática. Actúa también a nivel del tubo digestivo, miren, riñones, el tubo digestivo como tal, intestino delgado, intestino grueso. Actúa también a nivel de la vejiga, en el útero también actúa, a nivel del pene, que aquí no lo vemos, también actúa, tanto en la parte simpática como en la parte parasimpática. ¿Ok? Entonces fíjense, y miren aquí el señor décimo par, aquí esa X que ustedes ven ahí es el décimo par, ese décimo par es este que nace aquí, y miren cómo él inerva por sí solo. Bien, porque decía que el inerva por sí solo forma el 90% del parasimpático. Miren, el parasimpático que va a todo el tubo digestivo y a lo que es el corazón está dado por el décimo par. En cambio, los otros colaboran. El tercer par tiene una rama autónoma, el sexto par, el séptimo par, perdón, el quinto par y el noveno par. Y acá también encontramos el plexo lumbar, lumbosacro, que me ayuda también, me da cierta inervación para lo que es el colon descendente y recto sigmoides y recto como tal, y lo que es vejiga y los órganos genitales. Bueno, ¿cómo se organiza generalmente la organización general del sistema nervioso autónomo? Bueno, se activa a partir de centros que están situados, unos en la médula espinal. Recuerdan que la médula espinal también era centro de los reflejos. Además de eso también tiene unos centros para la parte autónoma. 2 a nivel del tronco encefálico en bulbo raquídeo, ¿se acuerdan? 3 en el hipotálamo. Recuerdan que el hipotálamo se encarga también de funciones autónomas como frecuencia cardíaca, presión arterial,
el ritmo circadiano, lo que es sueño, vigilia, hambre, la sed, todas esas cosas. Y las porciones de la corteza cerebral. ¿Dónde, en qué zona? En la corteza límbica. Recuerden que esto del sistema nervioso autónomo es que yo no lo puedo controlar, no lo controlo. Esto lo hace mi cuerpo solamente. Y también actúa por reflejos viscerales, que cuando veamos tubo digestivo hablaremos de algunos de estos reflejos viscerales. Bueno, ¿cómo se organiza? Entonces las señales autónomas eferentes que salen, parten de lo que son estos centros, tanto en la médula como en el tronco encefálico, como en el hipotálamo, salen de aquí de estos centros y van a través de los dos subsistemas, tanto del sistema nervioso simpático, como del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué características tienen estos sistemas entre sí? Que ellos son antagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno hace una cosa, el otro hace lo contrario. ¿Ok? Uno sale corriendo, el otro entonces se va lento. ¿Sí? Ahora, pero quiero que sepan esto. Generalmente, no sé por qué la mayoría de personas entienden que el sistema nervioso simpático activa siempre. Y no es cierto. La mayoría de las veces sí lo hace. Pero hay veces que quien activa es el sistema nervioso parasimpático. Y eso ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces el sistema nervioso simpático, miren, tiene unas cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales. Recuerden que el prefijo para significa lado de. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar al lado de la columna vertebral, al lado de la vértebra. Encontramos allí los ganglios paravertebrales. Van así, miren, en esta organización así verticalmente. Allí están. Diferentes a los ganglios sensitivos que tiene la raíz posterior. Recuerden, una cosa son los ganglios positivos de los ganglios sensitivos de la raíz posterior y otra cosa son los ganglios de la cadena simpática. ¿Se acuerdan de las astas laterales? Que decíamos que ahí nacía lo que era la rama autónoma. Miren cómo nace de esa zona del simpático. Ahora, el simpático tiene una característica que lo diferencia del parasimpático. Ambos tienen una cosa, y es que ellos, voy a dibujar aquí algo, es que ellos, vamos a dibujar aquí una neurona, mientras que en el somático, un nervio podría tener una neurona podría tener el largo desde, por ejemplo, en una jirafa, miren, los cascos de la jirafa, entonces, desde la médula espinal de la jirafa hasta el casco de la jirafa, una neurona de ese largo, fíjense, en el sistema somático. Pero en el sistema autónomo no es así. En el sistema autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, existen relevos de neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Existen sinapsis. Existen dos neuronas siempre. No una sola neurona, sino dos neuronas. Aquí, como ya sabemos que un ojo, entonces vamos a pintar un ojito aquí. Un ojito visto de lado. Aquí ponemos las pestañitas. Y aquí vamos a ponerle eso. Listo. Entonces, fíjense, ya dijimos que el ojo era un órgano que estaba inervado por el sistema autónomo. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo aquí hay un relevo de neuronas. Entonces, aquí hay una neurona pre. Aquí hay una neurona pre. Y aquí hay una neurona post. ¿Cierto? Esta unión aquí, esta sinapsis, se va a dar en una región llamada ganglio.
Entonces, esto quiere decir que habrá ganglios simpáticos y habrá ganglios parasimpáticos. Miren. Es más, también hay ganglios simpáticos que son centrales, o sea, estos que están cerca de la médula, y hay unos que son periféricos. Los simpáticos hay de dos tipos. Hay unos que están cerca de la médula y otros que están alejaditos de ella. Mírenlos aquí. Aquí, déjenme buscar. Miren esto, estos son los ganglios, este es el simpático, el sistema. Estos son los ganglios paravertebrales. Miren todos. Y estos que ustedes ven aquí son los ganglios periféricos, porque ellos están por fuera o alejados de lo que es la parte central. Entonces se consideran periféricos. Miren. Después los veremos los nombres. ¿Okay? Ganglio celíaco y eso después los estudiaremos, el hipogástrico. Bueno. Ahora, esto es simpático. Y fíjense, por el contrario, el parasimpático, voy a pintarlo como desde aquí. El parasimpático, por el contrario, miren su neurona pre. Vamos a pintarle una neurona pre. Esto sería una neurona pre. Entonces ella sale. Y hace lógicamente, como todos los que son del autónomo, va a hacer su sinapsis con otra neurona. Entonces habrá una neurona pre y una neurona post. Y esto, donde hacen la sinapsis, es un ganglio, pero será un ganglio parasimpático. Recuerden, el de arriba que dibujé es simpático y el de abajo es parasimpático. Vamos a poner aquí PS, parasimpático. Y acá ponemos S, simpático. Listo, ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre esas dos sinapsis que acabamos de hacer? ¿Qué diferencia hay ahora? Mirándolo ustedes, mírenlo bien. Y díganme qué diferencia ven. Miren las neuronas y díganme, oye, esta neurona yo la veo. ¿Qué ven ustedes? Recuerden que aquí no hay problema si nos equivocamos. Profe, la parasimpática es más larga. Eso, pero ¿cuál? ¿La pre o la post? La pre. La preganglionar, muy bien. Entonces fíjate que esa es la diferencia entre un nervio simpático y un nervio parasimpático. Que la neurona preganglionar en el simpático es mucho más corta. ¿Por qué? Porque recuerden que los ganglios paravertebrales están allí mismo. Apenas sale, miren, enseguida se encuentra con un ganglio. ¿Sí ven? En cambio, el parasimpático no, el parasimpático sale y el ganglio parasimpático va a estar cerca del órgano e inclusive a veces dentro del mismo órgano que va a inervar. Entonces, la pre será más larga y la post más corta. Y por el contrario, en el simpático, la pre será más corta y la postganglionar será más larga. Ok, muy bien. Eso es observación. Entonces, cuando uno habla con chicos, con niños, a mí me gusta trabajar con niños por eso, porque cuando uno habla con niños, uno ya cuando crece como que se cohíbe, le da pena hablar y equivocarse. En cambio, los niños no. Los niños aquí te lanzan un montón de ideas y te dicen, yo la veo así, yo veo una flor y en el otro, o sea, te dicen cosas, pero es lo que ellos están viendo, ¿ok? Y uno los va guiando, pero ustedes así, uno ya cuando crece se va como cohibiendo, le da pena que el otro diga que no. Ya he dicho, aquí te puedes equivocar todo lo que tú quieras. Bueno, seguimos. Entonces aquí tenemos, miren, simpático por un lado, parasimpático por el otro. ¿Ok? Ven, aquí tenemos los ganglios paravertebrales. Y aquí, estos que ustedes ven aquí son los famosos ganglios periféricos.
Miren que cada periférico va hacia ciertas partes. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, este que tenemos aquí es el ganglio celíaco, miren, que es periférico del sistema simpático. Recuerden que este lado es simpático y esto es parasimpático. Tenemos también el ganglio mesentérico, que sería este que tenemos aquí. El ganglio renal, que estaría más abajito. El ganglio gonadal, también se conoce como testicular y ovárico, u ovárico, porque como gónadas, las gónadas son los testículos o los ovarios, eso depende de qué género es la persona de la que estamos hablando. Pues si es mujer sería ovárico y si es en el hombre sería testicular. Por eso en conjunto se le dice ganglio gonadal. Y lo que es este, que es el ganglio mesentérico caudal o mesentérico inferior, también conocido como hipogástrico. Entonces miren que cada uno de ellos aquí va a hacer el relevo en la neurona y luego se va a dirigir hacia sus órganos. Mientras que acá no, acá por el contrario, miren dónde están los ganglios. Los ganglios bien cerquita de los órganos, ¿lo ven? E inclusive en algunos está adentro, miren, aquí en el corazón está adentro y en los pulmones también está adentro. Esto que ustedes ven aquí como una bolita, unos huevitos ahí, esos son los ganglios nerviosos. Pero del sistema parasimpático. Ok. Entonces miren aquí lo que hablábamos ahorita, cada vía está compuesta por una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Creo que eso no tiene, ya eso lo vimos. Bueno, aquí tenemos los diferentes plexos. Así te lo ves, así te lo voy a decir. Oye, ¿Qué? Entonces no me pegues. No me pegues. Dios mío, ¿esto qué es? Bueno. Plexo celíaco. Aquí tenemos el plexo celíaco. Miren que aquí también está lo que es el plexo celíaco, pero arterial. Aquí donde nacen las arterias que van a irrigar al estómago. Aquí nace la gástrica izquierda, la mesentérica, la esplénica y nace la hepática común. Esas tres nacen de aquí también. Pero alrededor de él vamos a encontrar este plexo, estos ganglios que van a conformar lo que es el plexo celíaco. Aquí tenemos el plexo mesentérico superior, el plexo renal, el plexo gonadal, que va a estar en esta zona, y el plexo mesentérico inferior. Y aquí encontramos lo que es el plexo hipogástrico inferior y el hipogástrico superior. Estos son los diferentes plexos que dentro del simpático que se conocen como ganglios de relevo para las neuronas simpáticas. Entonces miren las fibras nerviosas simpáticas, cómo van a la cabeza desde T1, van hacia la cabeza, cuello T2, T3, T4, T5 y T6, tórax, T7, T8, T9, T10 y T11, abdomen, mirenlo aquí, T12, L1 y L2, piernas. Fíjense que todos ellos nacen en lo que son desde la T1, desde la vértebra T1, o sea los nervios lógicamente T1, hasta L2, lo que es simpático. ¿Okay? En el parasimpático, entonces, las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso a través de algunos pares craneales. ¿Cuáles son? El tercer par craneal. ¿Y hacia dónde va? Hacia el ojo. Recuerden que él va a la parte muscular de los ojos. ¿Ok? Entonces él va hacia los ojos. Donde llega a un ganglio, el ganglio ciliar, y de ahí pasa a lo que son los músculos ciliares del ojo. ¿Cuáles son esos músculos ciliares? Hombre, los que están ahí en la pupila, que hacen que la pupila se dilate o se contraiga. ¿Sí? Tenemos el séptimo par. El séptimo par también, parte del parasimpático, sale a través del séptimo par, llega, aparte de lo que es el esfínter de la pupila, llega a lo que es las glándulas lagrimales, las glándulas nasales. ¿Okay? Allá llega este señor.
Tenemos también, y también llega a las glándulas submaxilares junto con el trigémino, que también tiene una rama, la famosa cuerda del tímpano, y llegan a lo que son las glándulas salivales submandibulares y sublinguales. Mientras que el noveno par, que es este que está aquí, miren dónde viene, y va y llega e inerva a la glándula parótida, que es otra de las glándulas salivales. Ya lo demás sale a través del décimo par craneal y van a llegar al corazón, ¿verdad? A los pulmones y a los bronquios, al estómago, a lo que es colon transverso, lo que es intestino delgado, el colon ascendente, el ciego, inclusive hasta el apéndice. Y para el resto, para el colon descendente, el sigmoide y el recto, y lo que es vejiga y órganos sexuales, salen a través, las fibras parasimpáticas salen a través de los nervios sacros, de los 5 nervios sacros. También está compuesto el sistema nervioso parasimpático por neuronas preganglionares y postganglionares. Y miren lo que ya ustedes me dijeron, las postganglionares son mucho más cortas. Miren que también va a los ojos, va todo, todos estos órganos. Y miren aquí cómo está inervando vejiga, y miren que también lo hace en los órganos genitales. Ahora, funcionamiento del simpático y el parasimpático. Entonces, para que esto funcione se necesitan de los neurotransmisores. Entonces, para esos neurotransmisores va a aparecer lo que es la acetilcolina y la noradrenalina, o la adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina van a activar a lo que son las fibras simpáticas, por eso se conocen como fibras adrenérgicas, mientras que la acetilcolina va a ser segregada por las fibras colinérgicas. ¿Ok? Entonces, todas las neuronas preganglionares, todas, todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, miren, en ellas actúa lo que es la acetilcolina. Y en casi todas las neuronas postganglionares parasimpáticas también actúa la acetilcolina. Por eso cuando nosotros queremos activar el parasimpático se dice, oye, coloca acetilcolina o una sustancia colinérgica, o sea, una sustancia que active las fibras colinérgicas. Y entonces harán que ellas se activen. Mientras que si queremos activar al sistema simpático se dice, ya con un efecto, porque solo las neuronas preganglionares pueden activarse con la colinérgica, las del simpático, pero las postganglionares no pueden hacerlo con la acetilcolina. Lo tienen que hacer con la noradrenalina o con la adrenalina, casi todas las simpáticas. Bueno, entonces esto es lo que estábamos hablando. Miren cómo la acetilcolina, que aparece en la primera sinapsis, cuando la neurona preganglionar se une a la postganglionar en el ganglio simpático, y va a generar entonces un impulso, ¿verdad? Que va a pasar de la preganglionar a la postganglionar. Luego, para poder activar y realizar la función en el órgano se necesita la noradrenalina. Ya no, si no hay noradrenalina, el impulso solo va a llegar hasta aquí, pero no se va a poder transmitir al órgano. O sea que no se podrá realizar la función. ¿Qué receptores tienen? Para esto se necesitan unos receptores que me recepten el neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina, vamos a encontrar dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Okay? Los muscarínicos están presentes en todas las células efectoras que estimula lo que es las neuronas colinérgicas del sistema nervioso autónomo, en todas ellas, en las células efectoras. ¿Ok? Y lo que son los nicotínicos
solo van a estar presentes en los ganglios autónomos entre la neurona preganglionar y la postganglionar del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? O sea, ellos están allí en el primer relevo neuronal que se da ahí en los ganglios. Mientras que los muscarínicos sí están ya en el órgano que se va a inervar. Los receptores, bueno, aquí vemos lo de cómo es corta la neurona pre y miren cómo es más larga la neurona post. Entonces, aquí donde se da la primera sinapsis, miren, a nivel ganglionar, para el parasimpático, que es más corta la preganglionar, ocurre, aquí hay receptores nicotínicos para la acetilcolina. Pero ya acá en el órgano que van a inervar, el órgano debe tener receptores muscarínicos. Esto, por ejemplo, es una glándula sudorípara. Aquí tenemos, por el contrario, el simpático, miren, que la preganglionar es mucho más larga. Aquí tenemos el ganglio simpático, donde hace el primer relevo. Entonces aquí aparecen los receptores nicotínicos también para la acetilcolina. Pero, cuando ya llega aquí, estos receptores muscarínicos solo aparecen en algunas fibras nerviosas en células efectoras, ¿ok? Del simpático. Por eso decíamos que en el simpático casi todos van a ser activados por la adrenalina al final. Receptores adrenérgicos, estos son los que son para lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Los hay alfa y los hay beta. Los alfa se pueden dividir en alfa 1 y alfa 2. Los beta en beta 1, beta 2, beta 3. ¿Okay? A los alfa los estimula la noradrenalina y la adrenalina, ambas. Mientras que a los beta los estimula la adrenalina y la noradrenalina lo hace pero en menor cantidad. Mírenlos, aquí hay varios receptores y qué hacen esos receptores alfa y beta. ¿Sí? Eso lo van a ver bien allá en fisiología con su profesor de fisiología. Pero quiero que nos quede que los receptores alfa y beta son para la adrenalina y la noradrenalina. Eso pertenecen al sistema simpático. Mientras que, y el neurotransmisor es la adrenalina y la noradrenalina. Mientras que en el sistema parasimpático existen los nicotínicos y los muscarínicos y su neurotransmisor es la acetilcolina. Aquí vemos cómo va actuando cada órgano, en cada órgano, tanto el sistema simpático como el parasimpático. Ahorita hacemos un cuadro y miramos, vamos colocando órgano por órgano y vamos colocando qué hace el simpático y qué hace el parasimpático. Bueno, los reflejos autónomos regulan muchas funciones viscerales del cuerpo. Están los reflejos cardiovasculares, ¿sí? Por ejemplo, los reflejos que están en las paredes de la arteria carótida, en el callado aórtico e inclusive también en los ojos. Si nosotros nos oprimimos los ojos durante un rato, hay un reflejo que hace que el mismo reflejo de la arteria carótida y del callado aórtico hace que la presión arterial baje, que la frecuencia cardíaca también baje y que la fuerza de contracción del ventrículo también baje. Eso lo vamos a ver en el próximo corte. Entonces fíjate, es un reflejo. Son reflejos autónomos que me ayudan a controlar cosas, tanto cardiovascularmente como los digestivos. ¿Sí? Miren las señales de la nariz y boca que me activa los núcleos y me produce salivación, me produce, por ejemplo, bostezo, estornudo, el reflejo de la tos. Todas estas cosas son reflejos. El reflejo de la defecación, el reflejo de la micción. Miren, aquí está el de la micción. Los reflejos sexuales también, tanto erección como eyaculación, que se da, aquí colocaron varón, pero es tanto en hombres como en mujeres. Bueno, cuando hablamos de estimulación masiva, hablamos de cuando hay una descarga masiva de lo que es el sistema nervioso simpático, donde se activan a la vez muchos el sistema simpático, como por ejemplo cuando estamos en estrés, ¿sí? En la famosa respuesta de alarma o de estrés.
Sucede cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo, temor o de un dolor intenso. Esto se denomina estimulación masiva del sistema simpático, pero también es llamada como respuesta de alarma o respuesta de estrés. Ahora, esta respuesta es rápida y rápidamente volvemos a las condiciones normales cuando tenemos nuestro sistema nervioso funcionando bien. Pero cuando quedamos con esta respuesta masiva, entonces eso es lo que nos va a traer daño y nos aparecerán enfermedades causadas por el estrés. Miren la reacción de alarma, lucha o huida. Entonces, sin sistema nervioso simpático, alerta, aparece sudoración, comienza sudoración en manos, dilatación de las pupilas, palidez de la cara, lo que es porque el flujo sanguíneo, hay una vasoconstricción, el flujo sanguíneo disminuye, hay sequedad, resequedad, te sientes que tienes que tomar agua, contracciones también de los esfínteres se contraen, mayor flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos para que usted pueda huir, y eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, el número de latidos en un minuto, aumentará la fuerza de contracción del corazón, o sea, inotropismo positivo, y va a aumentar la presión arterial también. Por el contrario, cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, por eso es que la gente dice, no, que él activa, pero esto es una visión general. En realidad eso depende de en dónde esté actuando y ahorita nos vamos a dar cuenta de ello. En cambio, el sistema nervioso nos produce reposo, por ejemplo, cuando hacemos la digestión, ¿sí? Disminuye el riego sanguíneo al cerebro, entonces usted le da sueñito, en vez de dilatarse las pupilas ya se contraen, hay vasodilatación de la piel, entonces usted se pone como más rojito, los cachetes más rojos, estimula la movilidad de las secreciones digestivas y lo que es el movimiento peristáltico. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y también se disminuye la presión arterial y va a relajar lo que son los esfínteres. Ahora, control del sistema nervioso autónomo. ¿Qué está controlando? El tronco encefálico, pues ya ustedes mismos lo dijeron, los centros bulbares controlan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la deglución, el tragar. Por eso las lesiones que se dan a este nivel son bastante peligrosas, porque se meten con esto, dañan esta parte autónoma. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerle unas preguntitas aquí. Mencione dos diferencias entre el simpático y el parasimpático. A ver, ¿qué me dice? Dos diferencias, las que usted quiera, las que recuerde. Hay un montón. Hola, hola, ¿todavía están allí? Hola, hola, ¿todavía están conectados? Pero me repite la pregunta. Hola, por profe. favor. Ahí está puesta en la pantalla, la primera. Ahí está puesta en la pantalla. Profe, una diferencia podría ser que el simpático acelera las funciones corporales Recuerda que y eso depende de dónde actúe. ¿Oíste? Depende de dónde actúe. Ahorita Yo nos daremos digo que, cuenta. profe, puede ser el simpático, pues eh, que disminuye el simpático, que disminuye el ritmo, pues, del corazón. Ajá. Y el parasimpático
lo acelera un poquito, si no estoy mal. Bueno, eso está, lo dijiste lo contrario. Es lo contrario en Bueno, este pero caso. ahí va. Ajá, es lo contrario en este caso. Ok, otra diferencia por allí. Pero pueden ser las neuronas que liberan. Pero no me escuchó. Ajá, Que cuénteme. una de sus diferencias puede ser las neuronas que liberan. Ajá, ¿cuáles neuronas? ¿Qué pasó con las neuronas? Que el parasimpático libera la acetilcolina, ¿no? Mientras que el Ajá, simpático otra. Y mal no estoy, ¿cierto? ¿cuál otra? Esa la conoces más que la acetilcolina. ¿Cuál otra? La adrenalina. Algo con Eso, ¿viste? adrenalina. Eso, que la conoces más. Bueno, listo, vamos a darnos un break de 15 minutos, ¿vale? Entonces nos vemos a las y 27, ¿sí? Para terminar ya, Ok. para que descansen un rato y terminamos con, ya lo que nos falta es realizar un cuadro. Entonces, vamos al break. Voy a parar la grabación para que no se haga tan larga.